Seguimos na mañá de Radio Culleredo. Hoxe venres voltamos a falar de saúde e ademais case pechamos tempada porque como o programa da CEA da Saúde, que agora nos ocupa, se emite cada 15 días, dentro de pouquiño, pois a nosa terraza, o magazín de Radio Culleredo vaise tomar unhas vacacións para o verán, pois vamos falar de saúde, pero por última vez na tempada e ademais dun tema que está ou vai estar moi de moda estes días, porque o que máis ou que menos, quen non lle apetece o mellor ir a saltar unha lumirada, unha fogueira. E o mellor se pode queimar, porque hai que facelo con cabeza. Creo que hoxe vamos a preguntarlle a Martín Iglesias e a Glenda Rodríguez e as convidadas que nos traen nos van falar de queimaduras. É así, que tal? Moi bo día. Hola, bo día, Fran. Moi buenos días. Non mentín, non? Irnos falar de queimaduras. Sí, hoxe imos falar de queimaduras. Bueno, vimos aquí Glendeu como titores de enfermería familiar e comunitaria. Como jefes. Exactamente. E acompáñanos a residentes Isabel e Gema, que nos van a explicar un pouco aquí as queimaduras debido á proximidade da festa de San Xoán aquí na Coruña. Bueno, non hai presión aínda que estén os jefes ao lado, hein? Bueno, pues nada, non sei como ides a facer, a ver os jefes que marcan un pouco o ritmo, non? Van a explicar as dúas das queimaduras, empeza a falar aquí a miña compañera Isabel. Como ha dicho Martín, vamos a hablar de San Juan, que es una de las fiestas más conocidas de aquí de Coruña, y es que como cada 23 de junio celebramos la que es conocida como la noche más corta del año. Esta mágica noche de San Juan viene a raíz de una tradición milenaria y está ligada a grandes hogueras, saltos, noches de arena y de playas, a reuniones de amigos y también a decir adiós a todos los malos recuerdos que se tiran en forma de papel al fuego. Pero como bien dice el refrán, quien juega con fuego pues corre el riesgo de quemarse. Por eso es importante conocer qué debemos de hacer en este caso. Pues sí, como dice mi compañera, cuando juegas con el fuego te puedes quemar, por eso es muy importante que la población y la gente conozca cuáles son los diferentes tipos de quemaduras que pueden producirse, no el grado en sí, pero cómo saber actuar ante ellas. Puede haber una quemadura, por ejemplo, de primer grado, que son las que vemos como más superficiales, que afectan a la capa superficial de la piel. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una quemadura solar. Suelen ser leves, pero también suelen ser bastante dolorosas. En este caso, la actuación sería alejarnos de la fuente de calor y aplicar agua tibia. En segundo lugar, podemos tener las quemaduras que suelen ser un poquito más graves. Estas ya van a afectar a la capa más profunda de la piel, suelen formar ampollas y duelen bastante más que las de primer grado. Lo que hay que tener en cuenta también es que, aunque una quemadura sea superficial, las de primer grado pueden llegar a producir unas de segundo grado, pueden generar ampollas, a pesar de que nos hayamos alejado de la fuente de calor. Y por último, cuando la piel ya vemos que se nos está poniendo un poquito blanca, amarilla o incluso negra, estamos ante una quemadura de tercer grado. Estas suelen ser muy peligrosas, suelen ser bastante serias, pueden afectar a músculos, a nervios y no duelen, que es la diferencia con las de segundo grado. Cuando hay una ampolla duele, pero las de tercer grado no duelen, porque en este caso las terminaciones nerviosas se destruyen. Como bien dice mi compañera Gema, sí que es verdad que lo primero que debemos de hacer ante una quemadura es poner bastante agua, pero esta agua debe de ser dulce y no salada. ¿Por qué no se puede poner agua salada? Y más cuando tenemos el mar al lado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la sal actúa produciendo una irritación e inflamación de la zona. Además, produce un efecto que se conoce como ósmosis, que consiste en absorber el agua de las células dañadas. Esto favorece la deshidratación y, por lo tanto, enlentece o retrasa la cicatrización. Además, al existir una quemadura, quiere decir que se ha alterado la piel, que, bueno, como conocemos, es el órgano que se encarga de actuar como una barrera contra los agentes externos. Así que si esta barrera está dañada, aumenta, por lo tanto, también el riesgo de infección. Sí, también muchas veces cuando estamos ante una quemadura lo primero que se nos ocurre pues es ir por la bolsa de guisantes del congelador o incluso si estamos en la playa pues coger la bolsa de hielos que tenemos. Pues eso lo debemos de evitar también, porque si lo ponemos el hielo en contacto directamente con la herida, esto va a generar una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los vasos sanguíneos se constriñen, la sangre no llega a la zona de la herida y esto va a generar que la herida no llegue la sangre suficiente para que se cicatrice. Y además, el contacto con el hielo puede o hacer profundizar más la herida y convertirla, en vez de una de primer grado, como estábamos hablando, en una de segundo grado y generar una ampolla, o incluso podría llegar a producir una infección en la propia quemadura.
También tenemos que tener en cuenta otra serie de medidas, como por ejemplo, qué hacemos con la ropa. Lo más adecuado sería retirar las prendas que no estén adheridas a la piel, y la mejor manera para hacerlo sería cortándolo, porque así evitamos llevarnos tejidos al arrastrar la ropa. Lo mismo ocurre con las joyas, que deberíamos de retirarlas, ya que los complementos en sí lo que hacen es retener el calor durante más tiempo. También cuando estamos ante la quemadura ya, pues deberemos de cubrir esa zona con gasas o paños limpios humedecidos en agua o suero, y en caso de aparecer ampollas, lo mejor va a ser acudir al centro de salud para valorarlas y ver qué hacer con ellas. Si las quemaduras fuesen muy profundas, grandes, o afectasen a zonas de especial riesgo, como puede ser la cara, las palmas o las plantas de los pies, o incluso los genitales, hay que acudir al servicio de urgencias. Ante quemaduras en los dedos, también tenemos que tener especial cuidado y aplicar las gasas humedecidas entre ellos para separarlos. Y bueno, yo creo que como resumen lo que nos debe quedar muy claro es que ante una quemadura solo debemos de echar bastante agua durante bastante tiempo, dejando a un lado los remedios caseros como la pasta de dientes, tomate, vinagre, aceite y un largo etcétera, que lo único que hace es empeorar la lesión y favorecer también la infección. ¿Y qué podríamos hacer para prevenirlo? Pues para prevenirla en esta noche, que muchas cosas parecen muy obvias, pero en el momento de que se junta la fiesta nos olvidamos de algunas recomendaciones. A la hora de prender la hoguera deberíamos de evitar prenderla obviamente con gasolina, alcohol o con ruedas, que se debe hacer al menos a 15 metros de los coches o edificios, nunca abajo de una línea eléctrica, y que es muy importante que nunca se tiren ni papeles ni tejidos, porque estos papeles, aunque veamos que no hace nada de aire, puede ser que en una racha de viento se los levante y los pueda llevar a otra parte, que puedan prender otra zona. Y además asegurarnos cuando nos vamos de la playa o de algún campo que tengamos la autorización del ayuntamiento, que cuando se apague quede bien apagada, ¿vale? Para que no se reaviva el fuego. En caso de que suframos algún tipo de quemadura, por bien al saltar la hoguera, y se nos prenda la ropa, lo primero que debemos hacer, por muy difícil que parezca, es no se debe correr. Hay que echarse al suelo y rodar, siempre cubriendo la cara con las manos. Intentar quitarse que la ropa esté apagada antes de sacarla, y nunca sacar la ropa por la cabeza. Lo más aconsejable es cuando estamos ante una persona que está quemada y está rodando por el suelo, sería tirarle algo que pese encima, una prenda de ropa que pese bastante, por ejemplo una cazadora, una prenda fuerte que tenga bastante peso para tirarle encima para que consigamos apagarlo. Y si la situación ya no es controlable, pues avisar a los servicios de emergencias. Bueno, a mí como posible saltador de hogueras me dá como moita presión, ¿no? En ese sentido me dá moita garantía do que teño que facer. Non sei se normalmente cando hai un evento como este que estamos a piques de vivir estes días, vos acaban indo aos servizos sanitarios moita xente, supoño que moita xente con queimaduras, non? É dicir, non sei se aprendemos o suficiente ou non. Vai moita xente? Sí, en general sí que hay un aumento de la atención, sobre todo por quemaduras, obviamente, y luego pues por consumo de alcohol. Creo que son las dos cosillas que requieren más asistencia en esta noche. Hoy nos hemos extendido un poco más con las quemaduras, pues aprovechamos también para aquí este medio para decir, como decía mi abuela, sentidiño, ¿vale? También con el alcohol y con el consumo de este tipo de bebidas, porque al final una cosa también repercute en otra. Al margen de lo perjudicial del alcohol, perdemos un poco el control y podemos llevar a este tipo pues, de caídas, de quemaduras, a perder un poco el sentido del peligro. Entonces creo que estas son las dos cosas en las que queremos hacer un poquillo más de hincapié para la noche que se aproxima. A mí como usuario me chama moito a atención esas queimaduras de terceiro grau que xa non doen, porque a dor é como un indicador moitas veces de que temos un problema. O mellor non nos fixamos e nos queimamos, se non nos doe, se moi potente a queimadura e a temos e non nos dimos conta, vaya perigo, non?
Sí, normalmente incluso la gente suele consultar más las quemaduras de segundo grado, porque suelen ser las más dolorosas. Incluso aunque sea una quemadura muy superficial y de repente al día siguiente te aparezca una ampolla, las suelen consultar más porque molestan bastante. Las de tercer grado, pues como está la piel así un poco más, son las que tienen más riesgo de infectarse, porque muchas veces la gente las deja un poco más de lado. Antes falábamos, antes do programa precisamente con Gema, eu contaba un caso que tiven hai moitos anos con alguén que iba nas fogueiras, se fixo unha ampolla e a primeira reacción foi pinchala. E me decía Gema, non? No, es que depende de varios criterios, depende de la zona donde esté, depende de los milímetros de la ampolla, pero si estamos en una playa, lo aconsejable es no pincharlas. Aconsejable é pedirle axuda a un profesional, sí, verdad? Por el riesgo de infección que hai. Bueno, pues creo que nos queda bastante claro que se bebemos, non saltemos a fogueira, se bebemos moito, mellor non beber moito, sobre todo disfrutar da festa con, como dicía Glenda, con sentidiño, verdad? Bueno, algo máis das queimaduras? No, nada más. No sé si hai alguna duda. Pois me parece que o programa que sirve para pechar un pouquiño a tempada desta primeira, creo que exitosa Acea da Saúde, pois é un programa que resume moi ben o espírito da serie, é dicir, dar consellos, que teñamos información clariña do que debemos facer e do que non debemos facer, que cuidemos a nosa saúde, e lembrar que hai xente, neste caso pois nos servizos sanitarios, xente nese servizo de atención primaria en Culleredo, que traballa moito e que nos dan consellos que ás veces non os seguimos e os debemos seguir, que para eso estudiaron e para eso están preparados e preparadas para axudarnos. Bo verán, grazas. Muchas gracias, buen verano.